primer invitado de esta tarde de Punto de Encuentro, Néstor Espósito, periodista especializado en temas judiciales. Néstor, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Punto de Encuentro. ¿Qué tal? Buenas tardes, gusto en saludarlos. El gusto es nuestro y sin duda en el tema judicial, Macri y compañía siguen llegando, ¿no? Siguen llegando carpetas, siguen llegando causas, en lo judicial ellos son los que más están siendo los buscados, digamos, en este tiempo, ¿no? Ahí empiezan a aparecer algunos datos que enriquecen la información judicial. Pero, digamos, hay mucha información judicial que los involucra y mucha información judicial que todavía no ha tomado estado público. Fundamentalmente hay, dentro de las causas judiciales, me parece, hay por un lado las causas que tienen que ver con lo político, la mesa de persecución y todo este tipo de cosas que se habían dado, pero por otro lado están las causas de carácter económico y que vienen atadas a la impresionante fuga de guita que se hizo en la República Argentina y que alguien tiene que investigar y que ahora empiezan a salir más datos y nos empezamos a enterar que los empresarios sacaban dólares tras reunirse con Macri, por ejemplo. Sí, esto que publicamos el fin de semana en Tiempo Argentino tiene que ver con un reporte del Banco Central que fue aportado a la causa en la que se investiga justamente qué fue lo que pasó con el dinero del Fondo Monetario Internacional. Y ahí hay una secuencia temporal, recordamos el 11 de agosto de 2019 fueron las PASO. Después vino esa semana caótica en la que Macri dio una conferencia de prensa en la que nos retó a los argentinos por el resultado de las elecciones. Esa disparada del dólar, la versión que dio a conocer Martín Redrado de que Macri había dejado que el dólar corriera por una suerte de escarmiento por lo que la sociedad había votado. Y todo eso generó que el dólar, que estaba en 42 pesos, pasara a estar en 63, 64, 65. Y que para estabilizarlo, o bueno, por lo menos para intentar estabilizarlo después de esa brutal devaluación, el Banco Central saliera a vender divisas. En ese periodo, después de las PASO, y hasta fines del mes de agosto salieron de las reservas 4.000 millones de dólares en ventas que hizo el Banco Central. Este es el contexto. El jueves 29 de agosto hubo una serie de reuniones, algunas en Casa de Gobierno, otros en los ministerios. En esas reuniones, por ejemplo, en una en Casa de Gobierno que no está registrada en la agenda oficial, pero que existió, porque de eso dieron cuenta los diarios, e incluso el senador Federico Pinedo fue el vocero de esa reunión. El entonces presidente se reunió con un grupo de CEOs, una empresa de la tarjeta de crédito, una empresa alimenticia, empresa del área de energía y demás. Se reunió con ellos en Casa de Gobierno. Al mismo tiempo, Santiago Bausili, que era el secretario de Finanzas, se reunió con un grupo de bancos de inversión, de entidades bancarias. El ministro de Economía se reunió con economistas y Gustavo Lopetegui, que estaba en el área de energía, se reunió con directivos de petroleras transnacionales. Eso fue todo entre el 29 de agosto y el 30 de agosto a las 10 de la mañana. Digo, presta atención al horario porque a las 10 de la mañana tenés todo el día bursátil y bancario para operar. Bueno, ese día, ese 30 de agosto, muchos de estos que mantuvieron esas reuniones salieron a comprar dólares y transfirieron dólares al exterior el mismo día. Yo no tengo la cifra exacta porque además la información es parcial, seguramente hay más operaciones, pero estamos hablando de más de 50 millones de dólares solamente con ese grupo. ¿Y por qué es importante esta secuencia de jueves y viernes? Porque el domingo siguiente, que fue el 1 de septiembre, el Banco Central puso el cepo del límite de $10.000 mensuales de compra. Recordemos que era de 2 millones de dólares mensuales para particulares
y lo bajó a $10.000 mensuales, y además las empresas tenían casi libre disponibilidad, y a partir de ahí tuvieron que empezar a tener algún tipo de, ¿cómo decirlo?, de autorización del Banco Central para eso. Claro. O sea, le dieron todo el fin de semana para que se jugaran la guita, digamos. En rigor, todo pasó ese viernes, como que lo habían avisado el viernes que se venía el cepo el fin de semana. De cualquier manera, digo, esto es imposible determinarlo. Lo que hablaron en esas reuniones solo lo conocen ellos. Uno no puede decir sí, les avisaron, porque en realidad no hay una sola prueba de que les hayan avisado. Nadie salió a decir, no, sí, a mí me dijeron. Pero, bueno, digo, tiene cola de perro, oreja de perro, olor a perro y hace guau guau. Puede que sea un rinoceronte, pero parece un perro. Luis. Sí, Néstor, buenas tardes. Luis Cristoforetti, de Nacional Libertador de Mendoza, te saluda. ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Muy bien. No tengo el ánimo de desviar el eje del tema, pero sí lo analizo y nos pasa como cuando nos toca hablar de la ley Micaela, uno ve que siempre todo termina desembocando. Se cortó. Hola, hola. Yo los estoy escuchando bien, ¿eh? Yo los escucho perfecto. Sí, dale. Listo. Decía, como cuando se da el tema, que hasta una capacitación tuvimos con el tema de la ley Micaela. Sí, pero no, ya no me... Pero vemos el hilo de corrupción en la justicia, cuando discutimos todas las herramientas que se encuentran y que siempre cae un perejil en el tema de la droga. Digo, en este tema también me suena como que todos sabemos lo que está pasando, todos lo hemos visto al jefe de la banda permitir que su propia familia blanqueara plata en su propio gobierno, y seguimos viendo herramientas y haciendo análisis y diagnósticos. La pregunta es, vos que tenés más experiencia que nosotros, ¿le ves la punta al ovillo esta vez? No, la verdad que no. Y déjame previamente hacer una salvedad. Me parecía una falta de rigor periodístico y de imparcialidad cuando se hablaba de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como la jefa de la banda. No hay una condena judicial que diga que es la jefa de ninguna banda de nada, y en el caso de Mauricio Macri tampoco hay un fallo judicial que diga que es el jefe de ninguna banda de nada. Entonces, más allá de una opinión personal que cada uno de nosotros pueda tener respecto de uno u otro, o de un tercero o un cuarto personaje, lo cierto es que este tipo de expresiones contribuyen poco a la rigurosidad de la información que nosotros deberíamos tratar. Dicho esto, no albergo ninguna expectativa de que ninguna de estas causas judiciales lleguen a buen puerto. No tengo ninguna expectativa de que estas investigaciones avancen en ningún sentido que pueda llegar al esclarecimiento, muchísimo menos a la recuperación de dinero. Acepto, y gracias por tu respuesta también. Luis, te cambio un poquito de tema ya al cierre para llevarte a otra causa que justamente ayer ha sido conocido, que las pericias confirman que falsificaron los cuadernos, los famosos cuadernos de la causa Cuaderno, y que hay nombres de empresarios que fueron agregados en los escritos de Centeno, y nadie sabe cómo fueron a parar ahí. ¿Qué puede llegar a pasar con esta causa en serio, digo, ¿no? Si la justicia toma como válido que hubo falsificación de los cuadernos, las pruebas y todo este tipo de cosas. Mira, hay un tema de base, que es que esa causa viene mal parida desde el primer momento, porque recordarás que los cuadernos de Centeno originalmente eran un escaneo, una fotocopia de esos cuadernos, y se trabajó con esa fotocopia durante casi 2 años. El propio Centeno, que se acogió al régimen del arrepentido, el autor de los cuadernos se acogió al régimen del arrepentido, declarando como arrepentido, dijo que él había quemado esos cuadernos en la parrilla del quincho de su casa. El arrepentido, cuando declara en esa condición, no puede mentir,
porque si miente se cae el acuerdo automáticamente. Los cuadernos que Centeno dijo que había quemado se desquemaron y aparecieron subrepticiamente en la oficina de un periodista, en el despacho de un periodista, que fue y se lo llevó el fiscal Carlos Stornelli, y hoy los originales de esos cuadernos existen, es decir, no se habían quemado, es decir, Centeno mintió, y están a disposición del Tribunal Oral Federal número 7 de la capital federal, que es el que tiene que hacer el juicio oral y público. Con lo cual, ahí ya de entrada hay una irregularidad machaza que todo el mundo se da cuenta que existe, todos saben que existe, pero nadie le ha prestado demasiada atención hasta este momento. Ahora, cuando el empresario Armando Lawson, que es el que descubre toda esta historia, manda a uno de sus peritos a revisar no los cuadernos, no los originales, sino la copia digital, encuentra estas 1.600 y pico de irregularidades. Esto puede ser, o que Centeno se presente y diga, no, mire, yo en realidad taché y puse acá arriba y estas 1.600 correcciones las fui haciendo yo, pero claro, Centeno ya viene de mentir, porque ella dice que eso que se va a peritar ahora, él lo había quemado y luego resulta que no había quemado nada. Entonces, la verosimilitud de Centeno vale menos que un billete de un austral. En ese sentido en particular, esto que encontró el empresario Lawson, estas irregularidades, son una mancha más a este tigre que está lleno de manchas. Esta causa, independientemente que lo que digan los cuadernos sea cierto o no, y ahora parece que lo que decía, según Lawson, no era cierto, porque a él lo involucraron en hechos que él dice que no tienen nada que ver, lo cierto es que esa prueba que es central en la causa cuadernos está muy mal herida. Exacto.